Bienvenidos a Crecer Podcast, soy Victoria Espinosa. Qué alegría que nos acompañen de nuevo en esta conversación entre amigas. Esta noche están las chicas conmigo. Gracias, chicas, por tomarse su tiempo, por estar acá y con este tema que tenemos esta noche. Bueno, vamos a empezar presentándonos de nuevo, por favor. Andrea. Ajá. Yo soy Paola. Jenny. Mile. Qué bueno que están acá, chicas, y qué buenos a cada uno de ustedes. Les quiero dar las gracias por acompañarnos en otra conversación y en este tema sobre los límites que vamos a estar hablando hoy. Hace un tiempo atrás nosotros leímos un libro justamente llamado así, de límites, y yo pienso que ese libro, después de la Biblia, es un libro que toda persona debería de tener, conocer, leer, aprender. ¿Ustedes qué piensan? No, literalmente. Totalmente de acuerdo. Sí, es una Sí. gran herramienta. Ese libro es una gran herramienta. Un antes y un después. Sí, yo pienso que, por lo menos en mi caso particular, en esa etapa de mi vida, cuando lo leí, cambió mi vida, o sea, transformó demasiadas cosas, quitó mucho estrés y muchas cosas, pero bueno, yo quisiera que en esta noche habláramos un poquito acerca, empecemos contándole a las personas que nos acompañan en esta conversación, en este podcast, ¿qué son los límites o cuál sería la definición de los límites? Andrea, ¿puedes decirnos tú? Bueno, una de las cosas que más me interesó es que lo primero que todo es que entender que los límites son buenos, que no son malos porque usualmente nosotros no sabemos ni qué son límites y también pensamos que son malos para pero los límites son para nosotros, no son para los demás. No sé si alguien más quiera ¿Qué aportar. dice como algo. suya? Sí, a mí me encanta porque me encanta esa definición de que los límites son protección. Son protección, no son una barrera, sino es algo de protección, porque casi siempre los confundimos con barreras. Ujú. Sí, correcto. Una parte en la parte del libro que leíamos decía específicamente eso, o aclaraba bastante ese punto, ¿no? Va a haber como interacción, o sea, es como una cerca de que delimita tu propiedad. Imagínense que uno tiene una propiedad y tienes una cerca, pero también tienes una puerta. Por allí pueden entrar y salir. Por allí sacas lo que no te corresponde y dejas entrar lo que te corresponde, o lo que te puede beneficiar, lo que puedes incluso compartir con otras personas. Es decir, como dice Jennifer, no son barreras, no son muros, y al contrario, nos benefician a nosotros e incluso a nuestros seres queridos. Me gusta mucho porque dice que los límites definen quién eres y quién no eres, porque lo que tú permites está relacionado a tus valores. Y entonces ellos te ayudan a definir realmente quién tú eres y qué no eres, qué quieres y qué no quieres en tu vida. Así que es un trabajo interior Pero tan bastante tremendo porque importante. eso, o sea, se trata de ti. Ujú. Porque uno siempre piensa que se trata de los demás, De los entonces yo no demás. lo hago para que los demás no se sientan mal, yo no lo hago porque quiero mantener las relaciones, pero precisamente es por eso, porque se trata de mí, lo que yo quiero dejar entrar en mi, digamos que en la parte que me pertenece a mí. La parte, porque los límites literal, o sea, usualmente son como que llegan hasta donde empieza el límite del otro. O sea, mis límites llegan hasta donde el límite de los demás comienza. Entonces no es como que yo me estoy traspasando a otra persona, ni estoy haciendo o sea, estoy como que tratando de que la otra persona haga lo que yo quiero que haga, no, sino que eso es para mí. Sí. Que no es como que lo que hablamos la otra vez en el podcast anterior, que era acerca del control. Sí. Precisamente eso es como lo opuesto, que yo quiero que la gente haga lo que yo quiero que ellos hagan, ¿cierto? O sea, yo estoy pasando los límites de ellos, no, en este caso soy yo la que pone esos límites, pero para mí, para mi persona. ¿Tú qué piensas, Paola? Yo pienso, ¿Tú qué dices? como lo que dice Jenny, que son una protección para nosotros mismos. Protección en contra de el abuso de otras personas, en todos los sentidos, en cuando van a tu casa, en cuando a tu tiempo. Muchas personas no están cargadas de trabajo quizás y ocupadas y piensan que cuando alguien les pide un favor decir no es malo, y realmente no es malo. Si no puedes, no puedes. Y entonces es allí, para mí eso es un límite, es una protección para ti, o sea, individual, como dice Andrea, no es para los demás, es
individual para nosotros mismos. Me gusta mucho porque dice que ayuda a establecer responsabilidad personal, a diferenciar lo que es tuyo de lo que le pertenece a otros. Y cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de emociones, sentimientos, lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no. Pero lo que yo pienso que para mí fue más impactante es darme cuenta que venía a través del amor y reconocer que la Biblia habla de los límites, que no fue como que se los inventó cualquier ser humano, cualquier persona, sino que la misma Biblia, Dios mismo le estableció al hombre límites. O sea que esa manera de vivir, cuando aprendemos a hacerlo, ¿no? De la manera saludable y sana, es una idea de Dios. Y es algo que de verdad transforma nuestras vidas y las relaciones, ¿sí o no? ¿Qué piensas tú, Milena, acerca de eso? Totalmente de acuerdo. Entre todas las cosas que nos pertenecen y de lo cual lo más sano es que nos adueñemos y nos hagamos responsables, están todo lo que son las emociones, ¿no? Cuando Dios puso desde el principio en el Edén, puso límites, era para el bien del ser humano, era para el bien de Adán y Eva, que eran los primeros. Cuando sobrepasamos y queremos ir más allá de lo que realmente no es sano, entonces empiezan las consecuencias. Y lamentablemente todos nosotros, yo creo que lo hemos vivido desde todo punto de vista, porque permitimos que nos, como decía Paola, nos carguen más. Y Dios también dice que Él quiere que vivamos vidas en paz. Y vidas en paz, o sea, vivir, que tengamos esa paz, implica muchas veces saber decir que no en el momento indicado. Dios no quiere que nosotros andemos por la vida estresados, sobrecargados, aceptando cosas que no nos corresponden, tomando responsabilidades de otros, cuando realmente cada uno debe, como quien dice, hacerse cargo de su parcelita, ¿ok? Y entre todas las cosas, desde todo lo que es valores, pensamientos, actitudes, emociones, todo eso está dentro de lo que es nuestra propiedad. Tener un balance, porque no significa que vamos a hacer ni barreras ni que vamos a ser 100% perfectos, pero ir tratando de balancear eso va a llevarnos a esa paz que Dios quiere, que Dios quiere que vivamos. Yo recuerdo que nosotros hicimos un ejercicio con una coach de vida, que en ese entonces yo estaba pues trabajando con ella, ¿no? Y ella, recuerdo que hizo un ejercicio conmigo y luego lo hicimos con un grupo y ella decía, coloca a las 5 personas más importantes en tu vida. Entonces tienes que colocarlo en un círculo, en orden de importancia, entonces yo y yo creo que la mayoría, en mi caso, por ejemplo, yo, y cuando hicimos el ejercicio en grupo, yo no estaba allí. Mi papá, mi mamá, no sé qué, no sé qué más, Dios, mi hijo, mi perro, mi gato, todos teníamos como así, ¿y dónde estás tú? Y algo que a mí me pasó con los límites, me llevó, en mi caso en particular, no, de muchas cosas y beneficios que trajo, me llevó a mí a conocerme mejor a mí, a poder definir realmente, o sea, quién soy yo, qué quiero, y además de eso, quitó muchas cargas. Pero yo pienso que lo más importante de todo fue que me trajo claridad. Porque yo me di cuenta que si yo no estaba clara, entonces yo tampoco sabía cómo manejar amigos, esposos, hijos, familia con claridad. Porque a veces como que me tocó que aprender, Victoria, recuerda, la gente no lee mentes, nadie lee en mentes. Necesitas estar clara tú para poder con claridad explicar a las demás personas y además de eso hacerlo con amor. Para mí fue liberador porque yo era una de las que pensaba que decir no, los límites a mí, a pesar de mi franqueza y de que de pronto no era difícil decirlo, dentro de mí había como esa sensación de culpabilidad o de pronto, pero lo puedo hacer, pero tengo los recursos, pero no me cuesta nada, aparentemente. Entonces, ese tema de límites, qué tema tan lindo. Y yo sé que pues es súper extenso, ¿verdad? Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero ahorita que estábamos hablando, yo pensaba que una cosa algo que trae los límites, aprender de los límites, aprender tus límites, es también que tú aceptas los límites de los demás. Entonces, por ejemplo, tú aprendes a decir no, porque no puedes, porque no quieres, y vas a aceptar el no de los demás. Vas a aceptar y vas a aprender a que tú llegas hasta cierto lugar. Entonces va a ser como que en realidad es como
que eso nos ayuda a poder tener relaciones sanas. En una de esas escuchaba yo a Henry Cloud, el autor y él decía que definitivamente eso lo que va a hacer es que podamos tener relaciones felices, relaciones estables, relaciones saludables. Sí. ¿Por qué? Porque tú conoces mis límites y yo los tuyos y yo los respeto. Porque yo he aprendido a conocerme a mí misma y a poner límites yo en mi vida y yo puedo respetar los tuyos. Me encanta. Pero cuando no sabemos nada de eso, o sea, ni respetamos, ni ponemos, decimos que sí a todo o simplemente no a todo, porque esa es la otra cosa, no a todo, sí a todo, o sea, estamos demasiado desbalanceados. Pero cuando aprendemos este tipo de temas y que realmente, o sea, profundizamos, ahí es cuando empezamos a ver fruto en las relaciones. Y dejas de creer tan como lo que tú decías, como tú aprendes a tener límites y respetar los límites de los demás, dejas de creer que todo es personal, porque existen el tipo de personas que tú le dices que no porque no puedes y dicen no, es porque yo le di, es porque yo, y realmente no es personal, no es en contra tuyo, simplemente no puede. Tan Y es tremendo que ese algo tema. que- Y entonces ya tú te pones porque ya tú sabes, tú dices, no es que yo cuando no puedo, no puedo, y está bien. Esa persona está en una circunstancia, en una situación, y no puede y no pasa nada. Correcto. Porque hay personas que tú le dices que no y fácilmente te pueden dejar de hablar y se acaba una amistad o Eso es inmadurez, no es algo una que es- obligación. pero Exacto. por eso mismo, cuando Sí. tú aprendes a tener límites, tú maduras Exacto. y entiendes Y que las creces. personas tienen su situación, tienen sus vivencias, Tienen su derecho, tienen sus derechos claro, y tú a lo decir que- aprendes a aceptar y a respetar. A mí me gusta Exactamente, mucho algo que decía tremendo. Henry Cloud, que el tener límites es vivir una vida libre. Y eso es Exacto. lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Total. Por eso Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, por nuestra Sí. libertad. O sea, vivir nosotros una vida libre, de que Ujú, podamos ser ujú. nosotros. O sea, Exacto. y que las personas nos acepten tal cual. O sea, obviamente a través de o sea, no, pues que, pero lo que hablo es de como en los límites, acepten nuestros Lo que es límites, saludable. nosotros aceptemos los de ellos y podamos vivir libres. A mí me encanta lo que escuchaba del mismo autor, que él decía que tenemos que aprender a amar el sí y el no Ujú. de las personas. Sí, Total. Pues, y obviamente no es ellos también aman el sí y el no de nosotros. Así como tú amas mi sí, debes de amar mi no. Ujú. Porque Claro. también, y algo que estaba ahí que me gusta mucho es que poner límites es una forma de amor propio. Y cuando estábamos hablando, pensaba en ese mandato, pues que el Señor nos dejó de amarnos a nosotros mismos Ujú. Como para vamos al como amar a Total. los demás. Y pues cuando ponemos límites, es eso, como que primero yo me pongo yo en saludablemente para poderlo hacerlo con los demás. Y es una forma de respeto y de bienestar y libertad. Cuando vayas a decir sí, hazlo con amor. Ujú. Es decir, no sientas que lo que vas a hacer es una carga, Ujú. porque le debo el favor, lo que decías, Victoria, o porque no quiero decirle que no porque van a pensar que soy mala. Y entonces no quiero, fíjense que todo se trata de repente en torno a uno, ¿no? Ujú. No quiero que piensen o no me quiero ver como la mala de la película. Egoísta. Pero si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, cuando lo digas tengas que no, claro. hazlo desde el amor. Sí. Hazlo desde el amor y decirlo de repente, de hacer llegar el mensaje, tratar de hacer llegar el mensaje de la mejor manera. Ujú. Discúlpame, no te puedo ayudar en esta oportunidad, pero con gusto te podría ayudar en otra oportunidad si está dentro de mi alcance. Un ejemplo. Ujú. O si lo vas a hacer, no pienses, o sea, que no lo hagas desde ese punto, sino no como una carga, sino hacerlo Ok. con amor. Con amor. Sí. Hacerlo con amor y de allí se desprenden muchas otras cosas. Y es que cuando estábamos, me acuerdo que me acordé de algo cuando estábamos estudiando el libro hace años, que hay una parte, creo que eso está en el libro también, pero lo hablábamos bastante de que cuando tú dices un sí, estás diciendo no a un montón a otras cosas. Total. O cuando dices no, la misma situación. Sí, Entonces, como que Total. estudiar ese sí y estudiar ese no, lo que tú dices, como tenerlo muy claro. Porque si le estoy diciendo que sí, le estoy diciendo que no a muchas otras cosas, entonces Exacto. me estoy violando mis propios límites que estoy haciendo, lo estoy haciendo nada más por hacerlo, porque qué carga tan horrible, o realmente es algo que está dentro de los parámetros de la relación. Ujú. Yo no sé, yo me pongo a pensar en eso y definitivamente hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, porque yo creo que la mayoría,
bueno, no sé, la mayoría de las personas o de pronto crecimos, bueno, en mi caso en personal, uno nunca tocó estos temas o No, aprendió de jamás. estos temas o sabe cómo se maneja, todo lo contrario. Yo pienso que el factor común denominador es decirle o no, decirle sí o mentir. Porque, perdón, pero es mentira. Mentir. Me puedes llevar en tu carro y yo no quiero llevar a nadie, me quiero ir para mi casa. Y digo que sí. O porque es este amigo o porque es esa persona, lo tengo que hacer, entonces tenemos esas cargas, ¿no? Por eso era que decíamos Sí. que nos ayudaba a vivir más libres, Sí. porque nos da valga la redundancia, la libertad de ser Exacto. honestos y sinceros, pero con amor Bueno, y con respeto. Entonces eso me parece tremendo, me gusta mucho. Mira que aquí, por ejemplo, hablaba en lo que investigamos, ¿no? Tenemos esta hojita de lo que leímos, investigamos. Cuando hablamos de límites, tiene que ver con también dejar que las personas o nosotros mismos asumir las consecuencias de las acciones y eso es lo que hace es fomentar la madurez qué y la madurez. La responsabilidad. responsabilidad. Y yo recuerdo que hace años atrás mi hijo mayor en una oportunidad me dijo, mami, mañana lunes no quiero ir a la escuela porque hay una tarea que yo no hice, que no he hecho y la profesora que esto y me va a ir así, me va a pasar. Y yo le dije, pues hijo mío, lo lamento mucho, pero mañana vas Ujú. sin haber hecho la tarea, hablas con la profesora, le explicas como me está explicando a mí qué pasó y arréglalo, ya tú estás en el momento de hacerlo. Ya sé. Pero recuerdo que eso vino después de haber aprendido un poco, ¿no? Ujú. De esto. Antes, de pronto, mi manera de afrontarlo era como decir, pues sí, verdad, estuviste todo el fin de semana en la iglesia porque hay excusa, ¿no? Para todo. Ujú. Haciendo esto y esto y por eso no pudiste hacer tu tarea. En cosas tan sencillas, ¿no? Pero la verdad es que establecer esos límites era para mí como mamá, porque era decir, o sea, saber que en ese momento un no era lo más adecuado y también fue para mi hijo en el crecer y madurar y tomar la responsabilidad. Correcto. Si tú no sacaste el tiempo, lo lamento, pero vas y vas a colocar la cara en la escuela. Ujú. Entonces son en cosas tan sencillas. Sí. Y de un diario vivir, pero bueno, repito, uno le enseñan a vivir la vida sin límites. Sí, ¿Cierto que sí? totalmente. Y tiene que ver hasta con la dieta, con todo. A veces colocarme límites a mí misma, al principio cuando yo empecé a practicarlo, yo misma salté mi propio límite que me puse. Y Sí. después, Sí. ay, no, esto debía haber hecho esto, ¿verdad? Solo me como 2 galletas. Mm, mm. Tiene que ver con eso los límites, Sí. ¿verdad que sí? Se Sí, aplican a todo. definitivamente a todo, Aplica a todo. Yo por lo menos en mi casa es de 2 pisos y las escaleras y la parte de arriba todas alfombra. Ujú. Y yo no dejo que, yo a todo el mundo le pido que por favor se quite los zapatos y nosotros también lo hacemos. Pues por el tema de higiene, de que si algo en los zapatos hay cualquier cantidad de, no sé, de cosas de la calle y las alfombras son difíciles de Ujú. limpiar. Y ahora que tengo niños más. Y yo recuerdo que para mi familia eso fue como un boom. O sea, ¿cómo que me voy a quitar qué los pereza. zapatos? Horrible, Y, qué y cansona. todo el mundo se le olvidaba. Y yo, por favor, que no se Lo tomaban personal. Y lo toman, pero ¿por Ujú. qué me tengo que quitar? Pero, y yo, entonces le expliqué, le dije, bueno, porque pasa esto, también es por cuidarlo, o sea, y no, tengo ya 5 años en esa casa y mi alfombra la hemos lavado, obviamente, pero está en buen estado. En buen Ajá. estado. Entonces, es eso, te ayuda a tener la vida más fácil, porque donde yo permita que todo el mundo suba, eso no sirve. Para Ya ti. capaz la hubiese tenido que cambiar. ¿Tú Sí. recuerdas que eso Eso- pasó contigo y tu esposo? Habían comprado un mueble nuevo. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, Compraron sí. un mueble nuevo y nos invitaron a ver un partido No, de la no, Selección habían Colombia, comprado, ¿era? sí, sí, sí. Él era muy bueno poniendo límites. Y entonces él cogió y como era su mueble nuevo, él cogió y de una les dijo a todos, por favor, Sí. nadie se siente ahí porque nadie puede comer en el mueble. Y yo me acuerdo que también con la célula, cuando hacíamos el A los grupo grupos vida y pequeños. todos Ajá. el grupo vida y todo. Nada, o sea, por favor, no quiero que los niños estén brincando y todo el mundo miraba así como que, Es raro, la como gente que se es siente raro, porque la extraño. gente, exacto, que te digan como las reglas de su casa y como que de esa A la gente manera, no les como que gusta, pero no No, les no les gusta gusta. mucho, sí. Pero es por eso, porque hay desconocimiento, porque no hay entendimiento. Y yo me acuerdo que alguien te preguntó, ¿y tú qué vas a hacer ahora que vengan a ver el partido de la Selección Colombia? Vamos a comer picada. Y yo me acuerdo que, yo no me recuerdo, tú lo comentaste y yo te dije, pues tú le vas a decir a la gente la verdad. No, la verdad, Las que a personas ellos no vienen les a tu gusta. casa, son bienvenidos, pero esa es tu casa. Ujú. Entonces tu casa
casa, tus reglas, ¿verdad? Queremos que vengan y compartan, pero pasa esto y esto. Ahora Es que ya tu las amigo reglas lo han hace. cambiado. Ah, porque no, tenemos pues perro tiene y todo, perro, y el no. perro está. Uno cuando tiene perro, adiós casa. Y o los sea, perros lo entienden. Por lo ah, no, menos- pues no, Ya, obviamente ya, ya, no, o sea, no. ya cambió las reglas, ¿no? No, Entonces, no, ya, pero no, ya. y por lo menos mi hijo tiene 2 años y medio y Abraham sabe que él no debe comer en el mueble. Por lo menos tú le das algo a él y él dice aquí, que él come en la mesa. Porque él ya sabe y no es nada y él va atrás. Ahora, los perros no hacen caso. Ellos, No, sí, no, mis perritos Bueno, los niños de la casa. el mío ya Eso no sí. se monta que ellos son porque los ya está muy viejo. Hola, a ver, entonces hablemos un poco de lo que no son los límites. ¿Usted cree, cierto que somos más expertos en Sí. manejar lo que no Lo que no son son un límites. verdadero límite? Eso era lo que yo estaba pensando en ese momento porque quería tocar ese pedazo de que los límites no son barreras. Mm. Entonces, como por ejemplo, que también lo daba él de ejemplo en el libro y en muchos podcasts que él ha dado, es que es básicamente como que lo que vos decías, es una reja, es una cerca que tiene una puerta. Entonces, por ejemplo, si tú no quieres que el perrito del vecino haga popó en tu jardín, en tu manga, como se le diga, entonces usted pone una cerca para poder que el perrito no lo haga y entonces ya no hay una consecuencia, que es que el Exacto. perro, que haya popó del perro ahí en su jardín. Entonces es lo mismo que nosotros vamos a hacer, nosotros ponemos una cerca, ponemos los límites que son nuestros, de nuestra casa, nuestra propiedad, pero permitimos que los demás entren, más no las barreras que usualmente tenemos. ¿Por ¿Cuáles qué? son esas Porque barreras? no ponemos los límites desde un principio, con Sí. nuestra familia, Y no con es- los amigos, con todos los... Entonces al final se convierte eso en un problema. Porque ya cuando quieres poner límites, ya no pones límites, sino que pones barreras. Porque ya la situación se ha puesto más complicada. ¿Y cuáles son las Sí. barreras más comunes? No le vuelvo a hablar No a le esa vuelvo a persona. hablar, Ay, no sí, vuelvo no a le hablar. vuelvo Me alejo, No los Nada. invito más. no los invito más, O, ignoro. o pretendo que estamos muy bien, Y mentiras. dejamos de hablarnos un mes y luego volvemos a hablar como Ujú. si nada, porque es la familia, porque pasó, pero nunca nos sentamos a hablar. Me siento de esa manera, te pido disculpas por eso, ¿cierto que no? Sí. Solo que dejamos que la vida pase así. No conozco una amistad sana, que crezca, donde haya de verdad esa autenticidad, si no ha sido a través de los límites y de aprender a tener las conversaciones incómodas. Sí. No hay manera, ¿cierto que no? No hay ninguna Lo que manera. pasa es que eso como ¿Qué? comienza en la familia, entonces como no lo Sí. hemos aprendido allí, entonces lo llamo a todas las áreas de nuestra vida. Sí. Pero realmente es como que sí, o sea, si tú lo haces desde un principio, todo va a funcionar bien. El Ujú. problema es que dejamos que las cosas pasen, que dejamos que la gente pase, Ya. no los conocemos ni sabemos como lo que hablamos al principio, Ujú. no sabemos cuáles son nuestros límites, no conocemos nuestros Exacto. valores, entonces dejamos que la gente nos pisotee, que la gente haga lo que quiera, y entonces cuando ya estamos cansados de que hagan eso, queremos poner límites, pero lo que hacemos es dañar la Dañar la relación, lo que relación. hacemos. Entonces al final pues no, nadie gana. Nadie Tremendo. gana. Porque La eso es real. relación Ahí se aprende. daña, o sea, todos Correcto. perdemos. Eso es retador y es muy normal que cuando tú aprendes a poner límites en las personas a las que no lo has hecho, ¿verdad? Van a Se van a protestar enojar. Ah, y se claro. van a enojar, claro. pero eventualmente Eventualmente lo van a lo van a entender. entender y Si eventualmente le realmente te toca. quiere. O sea, si Porque realmente te quiere, mucha claro. gente no vas a tener que vivir con la idea de que muchas personas que tú le vas a poner límites no van a querer. No van a Esos querer. límites se van a alejar. Hay algo Sí, también, sí, hay sí. algo también muy importante, ¿no? Hay una parte que yo leía que decía, ok, tú le dices a la persona o tú le haces saber a la persona cuáles son tus límites de la mejor manera. Ujú. La persona puede aceptarlo o no, entenderlo o no. Total. Y la emoción o de la reacción de esa persona desde su emoción, desde su lógica o desde Ujú. su incredulidad o como lo queramos llamar, cuesta a veces, pero es la responsabilidad de esa persona, Total, porque las emociones son parte, Total. están dentro de tus límites. Total. Ahora, como esa persona se sienta como respuesta a tu límite, es la responsabilidad de ella. Total. ¿Qué pasa? Que muchas veces por miedo, porque es parte de ser los complacientes, no ponemos esos límites, no lo decimos, y el Ujú. miedo nos gana a decir, no, yo no quiero problemas porque sé que se va, porque conoces a la persona. Y si sabes también que ese familiar, que ese amigo, que ese compañero de trabajo no conoce de límites, que no lo va a entender, entonces tú prefieres evitar y lo que hacemos es ir corriendo y corriendo y corriendo la arruga Exacto. hasta un punto en que termina habiendo un problema.
cruel. Ve, La Sí. crueldad no hace parte de los límites. Ujú, Como que no ser insensible al otro tampoco, lo que decías ahorita, sino que ujú. realmente expresarlo de una manera en la que yo creo que a mí me pasó que cuando estábamos leyendo el libro Los Límites, yo estaba viviendo una situación familiar bastante tensa. Ujú. Yo no lo manejé de la mejor manera al principio porque para mí fue como límites. Entonces yo lo que hice fue construir un muro gigantesco, como que prácticamente me quise desaparecer. Pero obviamente con el pasar del tiempo, con la lectura y con muchas otras cosas más, obviamente primero Dios que lo ayuda a uno con eso, como a centrarse, pude entender de que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, era de una manera muy abrupta, como que lo hice un momento así, como que esta soy yo y un momento a otro ya no soy eso, como que ya no quiero. Sí, claro. Y la otra persona obviamente no entendía. Cuando ya lo hice de la manera sana, cuando ya pude como pedir perdón y hacer las cosas de otra manera, o sea, ahorita hay una relación O totalmente sea, se los diferente. explicaste y todo, Exacto, ya ahorita ya Wow. podemos tener conversaciones sanas, podemos tener conversaciones difíciles y en el momento entender que son mis límites, son tus límites, te respeto, me respeto. Tú vives de esa manera, yo vivo de esa manera, pero aún así nos amamos, Exacto, nos queremos, somos lo que somos, exacto. Claro. pero o sea, vamos a respetarnos dentro de lo que decías ahorita. Ujú. O sea, tú no practicas eso, pero yo sí, entonces, bueno, me vas a respetar, yo te voy a Y yo respetar te lo que tú respeto. estás haciendo también. Total. Ujú. Entonces los límites no son muros, no son crueldad, no es cruel decir no, Ujú, hay que hacerlo Ujú. con amor y respeto y los límites no significan falta de perdón. exacto. Dice que Así puedes es. perdonar a alguien y así y aún así mantener límites para proteger las conductas dañinas en el futuro. Y Sí. yo Ujú. pienso, y a uno como que en la vida cristiana te cuesta. Te Ujú. cuesta trabajo porque puedes llegar a sentir que es falta de perdón. Sí. O sea, que el perdón va directamente relacionado a tener la misma relación, No ha a seguir pasado nada. permitiendo abuso. No ha Mm, pasado nada, pero es Ujú. muy lejos de la realidad porque tú cuando en real estudias la Biblia y lo que el perdón implica en ciertas ocasiones, momentos, situaciones, es necesario alejarse del sí, agresor. Sí, Cuando hay claro. abuso sexual, por Ya. ejemplo, cuando hay ese tipo Psicológico, todo. psicológico, maltrato psicológico. narcisismo, todo Ujú. ese tipo de cosas, no es que porque es mi papá Ujú. y yo ya lo perdoné, entonces él va a continuar con sus abusos y yo como ya lo perdoné, pues sigue como si nada ha pasado. Hay que Correcto. colocarle límite a las conductas que son Inclusive inapropiadas. nosotros. Sí. Antes, Ujú. cuando Él hace este tipo de cosas, cuando vemos a un Dios que pone límites, nunca vamos a pensar que lo va a hacer para el bien de una persona, sino que siempre va a ser para el bien común. Entonces yo pienso que si Dios lo hizo desde un principio, era como para el bien, no solamente, digamos, de Adán, Ujú. sino Porque era para el bien de necesario. Adán y Eva. O sea, porque era algo que Ujú. Dios siempre está buscando el bien común, o sea, que no es algo de que es individual, sino que es algo que Correcto. Dios... Exacto, pero por ejemplo, en esa parte hay un versículo del Proverbios 4:23 donde Ajá. dice que de toda cosa ¿Guardar tu guardada, guarda corazón? tu corazón. Guarda tu Ujú. Entonces, corazón. como que está hablando directamente a ti, como que te proteges tú y proteges a los demás, o sea, porque hay un bienestar espiritual, emocional y todo que va de Ujú. ahí, se va a desglosar como, o Claro, sea, sale de ti hacia los demás. Total. exacto, Ay, es qué un bien bello. Ese común. versículo bíblico me Exacto. A mí gusta me encanta. tanto. Me Sí. gusta muchísimo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu Guarda tu corazón, corazón. porque del Porque mana la la vida me vida. tocó aprenderlo. Y una de las maneras es cuando en mi rol como pastora, yo me he encontrado en situaciones en donde, bueno, yo creo que, bueno, en todo, pero sobre todo en mi rol como pastora y en las relaciones con las personas, yo aprendí de nuevo lo mismo, no asumas, no lees mente. Ya. Ujú. Sencillamente, si hay un malentendido, si alguien dijo, si quedaste en alguna reunión, en alguna cita, algo pasó, coge el teléfono, llama y pregunta. Ujú. Sí. En vez de ponerte a pensar, y es que qué será, y es que no saludó, y es que no dijo, y es que me había dicho, me entiendo, Sí. Sí. me comprenden. Y me parece tremendo, porque allí eran los límites para mí misma. Ujú. Yo misma me estaba limitando y guardando mi corazón de ponerme a dar vueltas y aprendí a hablar con claridad, con amor y con respeto. Uno puede tener cualquier conversación. Sí. Y ese es trabajo mío, guarda tu Tu corazón. corazón. Sí. Entonces, sencillamente una llamada. Cuando nosotros no conocemos bien el tema de límites, nosotros seguimos funcionando como les estaba diciendo. De ambas suposiciones. ¿Cierto que Así, sí? suponiendo, Con suponiendo, asumiendo, creando. Creando películas. te molesta el Asumiendo, ay, comportamiento, asumimos asumir es demasiado. terrible, Sí. juzgando, Eso es una falta de porque límites. ahora Wow. juzgar. Sí. Ay,
Y tiene todo que ver con la sanidad juzgando. Dígame, o sea, honestamente, uno no juzga demasiado. Sí. Y aparte Uno de eso, juzga demasiado. cuando tú empiezas a hacer eso, a empezar a no preguntar, ¿no? Sino a asumir, a pensar, a la final la otra persona todavía no sabe qué pasó. Y tú aquí tienes toda una película y no estás guardando tu corazón porque ya no Exacto, tienes paz, total, porque tienes total. toda una película armada. Y Y deja que puede no llegar construya hasta límites, saludar. sino Voy a ver a muros. Jennifer otra vez y la saludo con rabia. Con un muro. ¿Qué le pasará? A ¿Qué le ella, pasará a ya Jennifer? pusiste una barrera. O la Ya. ignoras y punto y se O acabó. la ignora. Ay, no te vi. Ay, eso como de bueno. No, no, a veces más. mentira. Eso como de bueno ignorar. Ay, creo Nosotros, que- bueno, me gusta mucho. Los límites en la Biblia son una forma de amor y protección. Nos ayudan a vivir con sabiduría, proteger nuestro corazón y relacionarnos de manera saludable con Sí. Dios y con los demás. Y esto definitivamente es crecer, es ser, es madurar, es aprender. Yo creo que podemos recomendarles 100% a todos los que han escuchado nuestra Por ahí conversación y compartido con nosotros el libro de Por los ahí límites. está. Está acá. Se llama Límites, es de Henry Cloud y John Thompson. No sé si lo pronuncié bien, pero es un libro buenísimo y además está para en todas las relaciones que tenemos. Por eso vamos a hacer nuestra próxima conversación acerca de la relación en donde más se violan los límites. ¿Cuál es la relación en donde ustedes creen yo que no más sé. se Yo violan no los sé. límites? Matrimonio. No, pero tenía que hablar de usted. Por ahí no Yo he escuchado a Victoria decir la relación en donde más se violan los límites. ¿Y cómo será eso? ¿Muchas puertas o muchos muros? ¿Cómo será eso? Así que en nuestra, Yo creo en que cada nuestra- una tiene una historia que contar. en nuestra siguiente conversación, nuestro siguiente episodio, vamos a estar hablando acerca de la relación que está comprobada en donde más se violan los límites y es en el matrimonio, como decía Jennifer, así que no te puedes perder. Les puedo Así que, por favor, todas invitemos acompáñanos a la siguiente No te lo conversación pierdas. Va a podcast. ser muy interesante. Porque vamos a estar contando nuestras vidas, no, la experiencia en el matrimonio y cómo crecimos, Lo cómo van a saber crecimos todos. en la área de los límites en el Y vamos matrimonio. para 3 Van a- episodios. A mí me encanta esa. Y en esa parte yo creo que cabe mucho la expresión crecer pues. Crecer cuesta mucho, así que los esperamos Duele. en nuestra próxima conversación entre amigas, hablando acerca de los límites y va a ser acerca de los límites en el matrimonio. Si tú no te has suscrito todavía a Crecer Podcast, ¿qué estás esperando? Queremos ¿Verdad? conocerte y que seas parte de esta comunidad. Suscríbete a Crecer Podcast. Chao, chao. Chao.